México récord, 429 muertes en 24 horas. Vamos a hablar con Javier Farina, él es infectólogo de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva. Javier, muy buen día para vos. Javier. Hola, buen día, ¿cómo les va? Ahí te escuchamos mejor. Javier, ¿qué significa esta cifra, 429 muertes en las últimas 24 horas? Más temprano Leo nos contaba que en realidad esto es algunas cifras de fallecidos de hace algunos días que se dieron a conocer recién en el día de ayer. ¿Cómo está la situación en este triste récord de fallecidos? Bueno, tuvimos ahí un problema con la conexión de la red. Está difícil el tema de las redes. Recordemos lo que habíamos hablado de esto, ¿no? De estos 429 muertos, casi el 80% son de junio, julio y agosto. Así que bueno, tengamos en cuenta esto para, obviamente todas las muertes duelen, pero para no entrar en un pánico generalizado. Sí, pero Argentina para estar atentos. Igual ya tiene un total de 13.482 personas que perdieron la vida por el COVID-19. Javier, ¿nos escuchás? Sí, escucho perfecto. Javier, hacíamos mención a la triste cifra en realidad que se dio a conocer, 429 muertes nuevas por COVID. ¿En qué situación estamos? Bueno, sí, creo que Leonás, pero entiendo el principio de esto que los números hay que analizarlos en forma agrupada y no diaria, ¿no? Sí. Ya que esto tiene que ver con el momento de la carga y no necesariamente con lo que haya pasado el día de ayer, ni siquiera el día de anteayer. Obviamente que igual no es bueno ver un número así, pero lo importante es ver los números semanales, que no son buenos, pero no es que hay 400 fallecidos por día en este fin de semana, sino la media incluso es 259 personas por día, lamentablemente también. Claro, a ver, se habla de, vamos a hablar del AMBA, ¿no? En el AMBA se habla de cierto mesetamiento, sobre todo en lo que es la zona de la ciudad de Buenos Aires y el primer cordón del conurbano, lo que está más cerca de la ciudad, ¿no? La zona sur y también el resto de los accesos que tiene el conurbano con Capital, que es en teoría donde está bajando. Digo, ¿podemos hablar de que el pico ya pasó o todavía hay que esperar con esto? No, yo creo que hay que esperar, esto lo mostraron las ciudades de Europa, todavía la gran mayoría de la población es susceptible al virus, la gran mayoría, por lo cual hay que seguir cuidándose. No es negativo este desaceleramiento, si me permiten la palabra, o sea, lo que ha pasado es frenarse el avance del brote. Todavía no podemos hablar de que se esté cortando ni de que se esté frenando, insisto, teniendo en cuenta que además más del 60% de la población todavía es susceptible al virus. Javier, qué difícil. ¿Y cómo está la situación en terapia intensiva, aprovechando tu especialidad y que conoces mucho? ¿Y cómo está no solo en cuanto a la ocupación de camas, sino al personal médico también? El personal está agotadísimo, ya ha sido mucho trabajo desde que empezó la pandemia, no solo por los horarios, sino por el tipo de trabajo. La verdad que el trabajo es incesante, los ingresos son permanentes, la forma de trabajar, lo han visto en la foto seguramente los últimos días, pero la forma de trabajar del equipo, de lo que es ponerse y quitarse el equipo de protección para evitar contagiarse uno, y además también es para evitar contagiar a otro paciente, todo eso es muy desgastante en ese sentido. Y la ocupación de las camas, que bien vienen conociendo ustedes, está muy difícil en el interior del país con estos nuevos brotes, y en el AMBA, al margen de mantener números relativamente estables, los centros grandes, los centros que cualquiera de ustedes pensaría en ir, ya sea del sector público o privado, tienen una ocupación mucho mayor que otros centros. ¿Sí? Los centros grandes tienen una ocupación del 90% tranquilamente todos los días. Qué altísimo. Javier, hoy veíamos el caso de Miramar, por ejemplo, que prohíbe la circulación de 6 de la mañana a 8 de la noche, que tiene muchos casos positivos, 94 casos positivos, casi 500 aislados y 75 en observación. ¿Cómo te imaginas en este contexto y sin vacuna una posible temporada de verano? A ver, temporada de verano, de alguna manera algo se va a poder hacer, vamos a poner esa frase, algo vamos a poder hacer, pero sin duda es que no pensemos en veranos como los prepandemia, al menos no pensemos en un verano como prepandemia porque todavía falta, el virus está ahí, pensamos que va a haber más circulación en el verano en este contexto con las regiones turísticas, pero siempre
teniendo en cuenta cuáles son las situaciones que generan mayores contactos. Y la situación principal es encerrarse en un espacio cerrado, sea un restaurante, un bar, un cine o un teatro. Esas actividades es muy complejo que puedan reabrirse de la manera que la conocíamos previo a la pandemia. El aire libre está colaborando con poder realizar este tipo de actividades, pero siempre teniendo en cuenta que hay que evitar amontonar gente en un mismo lugar, porque ahí es donde se diseminan los brotes. Eso va a ser fundamental. Sí, en lo personal fue, digamos, lo más duro que te tocó atravesar en tu carrera. Sí, sin duda lo más diferente, lo más complejo, pero lo mencioné también, hace rato que no lo volvemos a hablar, pero la pandemia del 2009 de H1N1 dentro de las instituciones fue no tan diferente a lo que está pasando ahora. Lo que pasa que hacia afuera, hacia la comunidad, la verdad que no hubo tanta difusión, globalmente hablando, en el mundo, no solo en Argentina, no hubo tanta difusión como este brote de COVID. Pero dentro de las instituciones la situación compleja y de desgaste y de mucho trabajo y de muchos ingresos y de pacientes graves, en el 2009 también lo vimos, también tratamos de manifestar lo endeble del sistema de salud en muchos aspectos y bueno, esto es, por favor, aprender de esto también para estar listos para una pandemia a futuro, de que nuestro sistema de salud pueda ser más robusto, tanto en recurso humano como en insumo, para poder tratar de la mejor manera a las personas que consulten. Bueno, Javier, de hecho, la Organización Mundial de la Salud ya lo adelantó, una futura pandemia. ¿Qué se sabe sobre esta futura pandemia que podría llegar al mundo? Sí, siempre hay patologías infecciosas y no infecciosas, incluso que pueden ser pandemias, y dentro de las patologías infecciosas no estamos exentos de que pueda aparecer un nuevo microorganismo, sea un virus, una bacteria, un hongo, que se disperse rápidamente por el mundo y genere infecciones. Con lo cual lo importante es la preparación, lo importante es entender que esto va a pasar. O sea, esto es nuestro planeta y esto va a pasar. Así como hay desastres naturales y el mundo se prepara para evitar que un terremoto haga un desastre en los lugares donde es más frecuente, bueno, los brotes y las pandemias por distintos microorganismos también van a estar y uno tiene que estar preparado para esta situación. Hablas de preparación y con más de 640.000 casos a 22 de septiembre. ¿Te imaginabas estas cifras? ¿Pensás que la provincia está hoy capacitada para seguir habilitando otras actividades que están siendo muy castigadas por la pandemia? No me imaginaba estas cifras, fue difícil transmitir por qué son importantes las medidas de restricción de movilidad y sostenerlas, entendiendo sin duda que tienen un impacto en lo económico y en lo socioafectivo muy importante también, pero estamos en una pandemia, estamos en un brote, estamos frente a una enfermedad que está matando gente y uno se tiene que adaptar. Yo no creo que ahora sea un momento para seguir apertura de actividades y principalmente de actividades que sepamos que son las que tienen más chance de generar nuevos contagios y diseminar el brote. Eso ya está mucho más claro. Una cosa son las actividades al aire libre y otra los espacios cerrados y otra es el uso de transporte público, que son las dos dificultades más grandes para reabrir actividades. Así que no, yo creo que el brote estamos en un momento muy elevado, con muchos fallecidos y con muchos nuevos contagios. Recomiendo fuertemente que no es un momento para reabrir actividades en la dificultad económica. Yo también estoy podrido de la pandemia y de vivir una realidad diferente, pero esto todavía está ahí y es parte de nuestra adaptación a un hecho inusitado. Javier, ¿qué se sabe del tema vacunación? ¿Ya hay alguna novedad al respecto? Sobre todo para el personal médico, ¿no? Que es fundamental que pueda llegar rápido a la vacuna. Sí, para el personal médico y para las personas que tienen factores de riesgo es fundamental que esté la vacuna. Sin duda que la vacuna no va a acabar con el COVID, como no pasa con la mayoría de las enfermedades infecciosas, ya que erradicada está solo la viruela y muy cerca de erradicarse la polio, pero todavía el resto sigue estando ahí, pero la vacuna lo que hace es frenar drásticamente los fallecidos, que son quienes tienen factores de riesgo. ¿Cuán cerca estamos? Y tenemos cerca alrededor de 20 vacunas en la fase 3, que es esta fase previa a poder vacunar masivamente a la población. En Argentina hay ensayos con 3 de estas en estos momentos, se está avanzando rápidamente, pero las vacunas necesitan un tiempo para demostrar eficacia y seguridad. Como bien han visto que la vacuna de Oxford tuvo su parate por un evento adverso.